Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con este tema de cuerpos poliedros. Bien, vamos a ver un poquito de la evolución a través de la historia. Así que largamos ya mismo. Y esta charla va a tener que ver un poquito con el tema de lo que se viene, que va a ser. Vamos a ver de acá. Bien, vamos a ver un poco la leyenda de Delfos, vamos a hablar de los cuerpos platónicos, los arquimedianos, vamos a pasar por el Renacimiento, el Barroco, el modernismo de Gaudí, vamos a ver lo que son las maclaciones de los cuerpos y un poquito del presente actual. En cada uno de estos puntos va a haber una actividad, así que van a tener un montón para elegir y decidir cuál hacer y cuál les resuena más a ustedes, ¿sí? Cuál es, según su actividad, cuáles les gusta más. Y vamos a empezar con la leyenda de Delfos y el cubo, sí. Ustedes no sé si saben que hubo tres grandes problemas de la antigüedad que generaron muchísima matemática porque no tuvo resolución inmediata. Muchos de ellos tenían que ser resueltos obviamente con regla y compás y en general había un número irracional dando vuelta en todo eso. Así que en este, que es la duplicación del cubo, está la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. ¿Sí? Uno se lo siente por ahí escuchar. Bueno, eran los antiguos problemas que habían generado muchísima matemática en el medio tratando de resolver. Entre estos, la duplicación del cubo y viene a partir de la leyenda de Delfos. Este recorrido comienza con la leyenda del oráculo de Delfos, donde Apolo exigió duplicar el volumen de un altar cúbico para calmar, ¿sí? La forma de calmar la peste en ese momento. Era un cubo, ¿bien? Tenía que duplicar su volumen. Piensen o hagan su idea de un volumen de un cubo de lado 1, su volumen es 1 al cubo, 1. Si yo duplico, ¿sí? ¿Qué medida debe tener el lado para duplicar el volumen, para que tenga volumen 2? Si yo le digo, bueno, duplico, si tengo un lado de 1, lo duplico, lo hago 2, 2 al cubo da 8. No se duplica, no se mantiene, ¿no? La misma proporción. Entonces, ¿cuánto debería medir ese lado de ese cubo para que el volumen sea el doble? Bueno, esta historia justamente da origen al famoso problema de la duplicación del cubo, que marcó uno de los grandes desafíos matemáticos de la antigüedad y será nuestro punto de partida. Obviamente tiene que ver, para los que ya saben, con que encontrar la raíz cúbica de 2. Obviamente en esa época y con regla y compás era imposible. Pero bueno, generó un montón de técnicas algebraicas demostrando y estimulando el pensamiento ya desde la antigüedad. Así que hagan esta actividad, prueben, agarren un cubo, una caja y traten de duplicar el volumen, ¿sí? Fíjense sus dimensiones. ¿Qué pasaría si quiero hacer una caja con el doble de volumen? Escríbanlo, prueben, ¿sí? Tráiganlo para el día del taller y a ver, dibujen un nuevo cubo más grande, intenta explicar cómo lo agrandaron, ¿sí? Bueno, y nos compartimos cuando nos encontremos. Obviamente, la importancia de los sólidos platónicos, vamos a remontarnos a la filosofía de Platón, ¿sí? Como esa cosa de simetría, de perfección en la filosofía, porque tiene que ver con la naturaleza, con las estructuras vivas y los cristales, que siguen siendo siempre símbolo de equilibrio y armonía. Para Platón, estos 5 sólidos representaban los elementos fundamentales del universo: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro: fuego, tierra, aire, agua y el cosmos. ¿Bien? Así que son los cuerpos platónicos. Son poliedros convexos regulares, o sea, no tienen entraditas, ¿no? ¿Ven? Para afuera son siempre, ¿sí? Con características específicas. Las caras son polígonos regulares idénticos, o sea, polígonos de lados y ángulos iguales. Todas sus aristas tienen la misma longitud. Todos sus ángulos dríedos, o sea, los ángulos 3D, digamos, y políedros son iguales. Son perfectamente simétricos desde cualquier vértice, o sea que cumplen con el principio de uniformidad total, donde cada punto de la superficie es geométricamente indistinguible de otro punto equivalente. Bien, y tenemos el tetraedro de 4 caras triangulares, el cubo, o nuestro famoso dado, el octaedro de 8 caras triangulares, el dodecaedro de 12 caras pentagonales y el icosaedro de 20 caras triangulares, todos figuras de caras regulares. Entonces, son polígonos convexos porque cualquier línea que une dos puntos del sólido queda contenido en él. Como en las figuras convexas, ¿no? Dado 2 puntos, el segmento está contenido en la figura.
presenta simetría rotacional completa, se pueden inscribir en una circunferencia, yo todos puedo meterlo en una circunferencia donde sus vértices tocan el contorno y cumplen con la relación de Euler, que después lo vamos a ver, que vértices más caras es igual a aristas más 2, o dicen vértices más caras menos aristas es igual a 2. Vértice es el número, ¿sí? La B, el número de vértices que tiene la figura. Caras, ¿sí? Son las caras rectas, los planitos, ¿sí? Y sí, las puntas son los vértices, no sé si lo dije bien, las caras son los planitos y las aristas son los segmentos de cada costado. Y fíjense que todos cumplen con esa propiedad. ¿Por qué existen solo 5? Y esa es la gran pregunta, porque la suma de los ángulos en cada vértice debe ser menor que 360, ¿sí? Entonces hay que ver cuánto mide cada ángulo y como tienen que conjugar 3 caras para formar un vértice, ¿sí? El ángulo interior del polígono regular multiplicado por el número de caras que concurren en ese vértice, me dice si puedo o no formar el poliedro. ¿Está bien? Estas son la limitación matemática insuperable. Por eso solo hay 5 polígonos regulares convexos. Tiene que ver con el ángulo. No me puedo hacer, si fuera 360 sería plano. No podría formar un cuerpo. ¿Bien? Y el simbolismo filosófico. El tetraedro es el fuego, porque su forma puntiaguda y ascendente representa la naturaleza penetrante y móvil del fuego. El cubo, la tierra, ¿se acuerdan que siempre decíamos que siempre el cuadrado era la estabilidad, lo humano? Bueno, la solidez simbolizan la firmeza y constancia de la tierra, es el más estable. Es el más difícil de que se gire, que se corra, que se caiga. El octaedro, el aire, su forma ligera y expansiva representa la movilidad y fluidez del aire. El icosaedro, el agua, con el mayor número de caras, fluye con facilidad, como el agua, si lo empujan va más rápido, corre. Y el dodecaedro representa el universo o el éter, el quinto elemento que todo lo contiene. Así que podemos hacer un diseño plano, o nets, como se llaman por acá, y para construirlo mediante plegado, ¿sí? Pueden hacer desarrollos planos, plegarlos y construirlos. También pueden trabajarlos en 3D. Lo vas a encontrar en cristalografía, en arquitectura y en el arte, Da Vinci, Dürer, Escher, en la melancolía también, en ese cuadro de Durero. Van a encontrar un montón de cuerpos en un montón de artistas. Siempre fue un puente entre la matemática, la filosofía, la ciencia y el arte. Así que en la naturaleza, cristales, en los virus y en los radiolarios, que son microorganismos marinos que tienen esqueletos con simetrías platónicas. Increíble. Así que la primera tarea, acá viene el primer desafío. Va a haber varios en este video, pero el primero es construir a partir de una plantilla. Algunas se las voy a dejar acá mismo en esta clase, y si no, la pueden también armar ustedes la plantilla, que es muy fácil, para construir los sólidos platónicos. Es más, los pueden decorar como el fuego, la tierra, el aire, y los pueden decorar y investigar un poco más sobre esta historia. Muy interesante para el aula, ¿no? Para ver cuánto miden los ángulos, por qué hay solo 5, y esta cuestión de que también se pueden inscribir en una esfera. Y hay unos gráficos fabulosos donde se ven todos inscriptos en una gran esfera. Después están los cuerpos arquimedianos. Son 13 los sólidos arquimedianos. Son cuerpos semirregulares descubiertos por Arquímedes. Acá sí combinan, ¿sí? Polígonos regulares de distinto tipo, ¿sí? Puede haber cuadrados con triángulos, combina, ¿bien? Entonces vamos a ver los más destacados, es como la pelota, el icosaedro truncado, ¿sí? Que combina hexágonos y pentágonos, el cuboctaedro con cuadrados y triángulos, el rombicododecaedro, cuadrados, triángulos, pentágonos. Hay un montón de otras figuras que se combinan con polígonos regulares. Pueden buscarlos y también hay diseños planos para construirlos, ¿sí? Y bueno, obviamente estructuras para geodésicas, para diseños de juegos, modelado, patrones decorativos en el arte islámico, a montones con los cuerpos arquimedianos, y hay un montón para el que les guste, investigue. Así que empezá a buscar en tu casa a ver si tenés algún cuerpo que combine diferentes tipos de caras. Una lámpara, por ejemplo. Bueno, así empezás a buscar y descubrir, ¿no? Cómo se puede armar un cuerpo arquimediano. Y si no, buscate una plantilla y armalo. Es re interesante porque tiene distinto tipo de caras y forman un cuerpo hermoso, armonioso. Y seguramente se puede hacer en origami, desde ya.
Y una característica fundamental de esto, que hay un invariante topológico. ¿A qué se le llama topológico? Esa geometría se llama la geometría del caucho, a esas propiedades que están invariantes a pesar de que las estire, las deforme, ¿no? Y es esta característica de Euler, que está obviamente en honor al matemático Leonhard Euler, del siglo XVIII estamos hablando, es un puente entre la geometría, la topología y el análisis, porque tiene que ver con cuestiones de cuerpos que pueden ser integrables y demás. La idea es que vértices, ¿sí?, menos aristas más caras siempre da 2. Algunos dicen vértices, más caras, menos aristas, bueno, como quieras, ¿no? Simple y poderosa porque esta fórmula es súper poderosa porque generaliza dimensiones superiores como una suma alternada de células en un campo. Es un concepto topológico muy importante. Por ejemplo, tomen un cubo y cuenten los vértices, las aristas y las caras. Si hacen esa cuenta, esa suma algebraica, siempre da 2. Entonces, es común que de 2 en todos los poliedros convexos. Es una propiedad, es un invariante. Pero fíjense que hay cuestiones con otras figuras. La circunferencia es una curva cerrada, no tiene la esfera también, no tiene agujeros. El toro, con un agujero similar a una rosquilla, ¿está? Y el disco es una superficie en particular. Son superficies particulares y aquí vienen más. Ejemplos notables, la banda de Moebius, la botella de Klein, el plano proyectivo, el doble toro, el triple toro. Los toros son como las rosquillas con agujeros, ¿no? La característica de Euler para un género, G de números, sigue siendo una fórmula general para superficies orientables cerradas, ¿no es cierto? Hay un tema con estas superficies que tienen agujeros para orientarlas. ¿Por qué tanta orientación? Bueno, en el análisis necesitamos orientar las superficies arriba, abajo, adentro, afuera, etcétera, para parametrizarlas. No nos vamos a ir por las ramas, pero quiere decir que hay otros tipos de cuerpos. Yo siempre les abro para que vean el toro, la botella de Klein, todas esas cosas son de geometrías no euclidianas, esas geometrías que hay que no la tenemos tan clara. Y bueno, tiene mucho que ver con la clasificación topológica para el análisis, como les decía, hay muchísimos teoremas sobre el tema de la curvatura, la topología, y hay aplicaciones modernas, obviamente, para la física teórica y las ciencias computacionales, así que sigue siendo muy importante. Y en el Renacimiento, y Da Vinci estuvo jugueteando con esto, aunque no tenía una construcción exacta de estas figuras, siempre las consideró bellas, interesantes, ¿sí?, para encontrar esas proporciones y la belleza. Bueno, muchísimas obras con estos dibujos. Y Miguel Ángel lo ha utilizado muchísimo ¿en qué? En sus formas arquitectónicas, guiando los ideales de proporción, simetría y belleza clásica, ¿sí? Así que los renacentistas, el cuerpo humano era una expresión perfecta de la geometría las proporciones divinas. Bueno, ya conocemos el hombre de Vitruvio, ¿sí?, encerrado en una circunferencia y un cuadrado. Esta obra muestra que el cuerpo se inscribe perfectamente en una figura plana. Podría ser 3D. Así que, bueno, busca si querés. Esta es otra sugerencia. Alguna cosa del arte, alguna imagen del arte renacentista y busca qué tiene, ¿sí?, de geométrico. Yo he charlado en algunos momentos de figuras, en otras charlas, de figuras que perduran, sobre algunos círculos, triángulos, donde van a encontrar figuras en los cuerpos humanos. El barroco hizo que rompió con las rigideces del clasicismo, buscó movimiento, dinamismo, tensión. Ahí concibió edificios como cuerpos con curvas, pliegues y expresividad. En esto se propuso una geometría un poquito menos rígida y más orgánica y sensorial y emocional, ¿sí? Acá los cuerpos geométricos se deforman y se entrelazan. Tienen curvas y contracurvas, elipses, óvalos, y hay un ilusionismo espacial de los espacios infinitos porque integra todo el arte, ¿no? La arquitectura, la escultura y la pintura para crear espacios envolventes. Acá ejemplos emblemáticos como la Plaza de San Pedro, la Cuatro Fontane, los techos con esas curvas y contracurvas que hacen esas perspectivas de espacios infinitos. Así que
Otra de actividad, si les gusta, yo les doy actividades, ustedes elijan cuáles les guste. Si les gustan todas, vamos todavía. Paren el video y busquen qué les interesaría. Dibujen un edificio imaginario con curvas, sin usar rectas ni regla. Puedes inspirarte en el movimiento de una tela, una ola, bueno, esto te va a permitir mostrar cómo era el movimiento en el barroco. Hagan un edificio, una estructura, pero solo con curvas. ¿Se atreven a dibujar? Bien, bueno, esta es otra propuesta. Y obvio, no podíamos pasar nada de geometría si no pasamos por Gaudí. Es como un obligado en cada clase. En él podemos saber un montón de, bueno, obviamente las formas naturales y geométricas, de dónde lo sacó, de la naturaleza y la espiritualidad, y aplicó la maclación, que ahora vamos a ver cómo cruza y entrelaza los cuerpos. Esa parte no la habíamos visto hasta ahora. Bueno, sabemos de sus arcos catenarios, hiperboloides, helicoides, paraboloides, son todas figuras planas, pero en revolución. Y los arcos catenarios digamos, no son las parábolas, sino es una cadena cayendo. Y vamos a ver cómo hizo esta simbiosis entre arquitectura y geometría y las formas naturales, Gaudí. Entre ellos, hizo maquetas colgantes. Sí. Todas son colgantes. Tengo fotos en el día de la clase, les muestro en mis fotos, porque era como increíble. Las hacía colgante, para que uno lo entienda, hay un espejo en la mesa y la maqueta está colgando, está de cabeza. Para verla en realidad uno mira al espejo. Entonces ahí ve los equilibrios, las formas y la optimización estructural. De ahí que la catenaria, esa cadena que tiene una caída totalmente distinta, ¿sí? Acá tengo, estas son fotos de libros, ¿no? Pero todo hecho con cadenas y pesos. En la foto de la izquierda verán que tiene bolsitas con arena de pesos para ver el peso, cómo variaba la estructura. Fíjense cómo es, esa es de la iglesia de la colonia Güell, ¿sí? Después les voy a traer fotos actuales que estaban en la Sagrada Familia, sí, de maquetas hechas de cabeza, con esta ilusión de esa vista de ángel. Decía que tenía una vista todo 3D. Entonces todo lo hacía primero en maqueta. Y después los planos y demás. Pero con la maqueta él podía estimar los cálculos, las fórmulas. Bueno, obviamente todos los cuerpos geométricos aplicados, los polígonos irregulares, estaban todos. Arcos catenarios, las superficies regladas, esas curvas que se hacen a partir de líneas rectas, ¿no es cierto? Y bueno, la maclación con esta definición revolucionaria, que es la integración armónica de cuerpos distintos que hacen un conjunto coherente, permitiendo que cada elemento mantenga su identidad, pero contribuye a la estabilidad global. Lo vamos a ver, ¿sí? Ahora en unos ejemplos perfectos. Obviamente fue el pionero de usar muñecos articulados para estudiar postura y movimientos, ¿sí? Para ver perspectivas, modelos de yeso y demás, porque trabajaba mucho con la maqueta. Siempre con su pensamiento tridimensional y adaptándose continuamente como hace la misma naturaleza. Siempre con una visión total, por eso hacía maquetas, tenía toda la integración de todo el momento, y experimentando, obviamente siempre mirando a la naturaleza, y que sea bello el resultado, ¿sí? Hacia que Gaudí, las estructuras, que ahora vamos a ver las macladas de Gaudí, no solo revolucionaron la arquitectura de su época, sino que se anticiparon a principios del diseño biomimético que hoy se consideran fundamentales para la arquitectura del futuro. Increíble, ni una cabeza este hombre más allá. Entonces, partía de cuerpos, formas puras, ¿sí? Y las transformaba mediante rotaciones, traslaciones, deformaciones controladas, como las columnas helicoidales, que les daba una vuelta de rosca, les daba dar una vuelta, y las proporciones. Obviamente que las genoformas, si uno busca, las son geoformas también van a encontrar, que tiene que ver con la naturaleza, el volumen, el relieve de la naturaleza, que puede ser por procesos endógenos o exógenos, ¿no? La topografía, el relieve, ¿no? Y la textura. Entonces van a encontrar también, si uno busca, en las geoformas, los pliegues, las fallas, diaclasas, otro tipo de fracturas en la tierra y demás. Lo que vamos a referirnos son a estas estructuras, los poliedros regulares, ¿sí? Maclados. Puede ser por penetración o por extracción. Puede ser que lo hueque, ¿está bien?
Acá vemos cómo el cubo, ¿sí? Y un octaedro se intercalan con un dodecaedro y demás. Puede ser que hasta inclusive los vaciaba por dentro, ¿bien? Entonces acá vemos otros, ¿ven? Cómo usa una esfera dentro de un dodecaedro, un cubo con un octaedro, un dodecaedro con un cono. Bueno, cómo había intersecciones de figuras. Esto es muy interesante. No hay demasiado dato. Yo estoy buscando bastante. En una época habían conseguido, pero hablan sobre los cristales, no tanto, voy a buscar a ver si alguien de arquitectura me puede dar una mano con esto, pero habla más de los cristales y otro tipo de minerales sobre el tema de maclación. Como decía, en la naturaleza van a encontrar por procesos endógenos, mismo de la Tierra, el vulcanismo y demás, o por los procesos exógenos, los glaciares y demás, ¿no es cierto? Pero acá nos interesa la geoforma como objeto tridimensional, ¿no? Que tiene que ver con esta forma, que tiene también la arquitectura, que lo ha aprovechado, aprovechando esta idea de quién, de Gaudí, para crear estas genoformas, para crear una arquitectura funcional, estética y bella, ¿no? Fíjense, su estudio de cuevas y formaciones rocosas le permitió diseñar espacios como en el Parque Güell, donde las columnas inclinadas emulan estratos geológicos. Así que Gaudí, Geometría y Genoformas es un legado para todo lo que tiene que ver con la construcción, con la innovación, con esas ideas. Siempre uno se queda con el cubo, el tetraedro. Fíjense cómo se pueden combinar y armar nuevas fórmulas, ¿sí? Entonces, la geometría inspirada en Gaudí. Bueno, busquen figuras, busquen alguna figura y empiecen a armar algo, un pasillo, una habitación, ¿sí? Busquen una figura geométrica que puedas identificar y una estructura inspirada en la naturaleza y armen un espacio, un dibujo, un boceto de algo, pero inspirado en algo de la naturaleza, al estilo Gaudí, obviamente que vamos a inspirarnos en él y va a ser una idea, pero es para empezar a abrir la creatividad, salir del cubo, el tetraedro, el octaedro y buscar otras figuras, otros cuerpos que se puedan combinar y crear mucho más. Así que obviamente, actualmente se utiliza muchísimo la tecnología, los software, igualmente con las columnas, fíjense, de la Sagrada Familia, la estrella de la Virgen que vamos a ver en clase, cómo es un dodecaedro con todas pirámides de base pentagonal, y vamos a ver cómo armó esas columnas en la Sagrada Familia, ¿sí? Eso lo vemos en clase. Todos estos diseños paramétricos y con algoritmos, obviamente la tecnología es la que nos está dando una mano. Y bueno, la arquitecta Zoom en este tema es Zaha Hadid, que utiliza estas creaciones muy fluidas, orgánicas, que parece que desafían la gravedad y el espacio. Si les interesa, búsquenla. Zaha Hadid tiene unas construcciones bellísimas. Y bueno, también son cuerpos en transformación, ¿sí? Son exploraciones que se hacen digitales actualmente, ¿sí? Son cuerpos que se cruzan, se expanden y se repiten. No digo que es un fractal, pero por ahí cerca, ¿no es cierto? Son formas generativas que exploran la posibilidad de la geometría, ¿no? Cuando uno va procesando con cuestiones algorítmicas. Ya esto es como que se nos va de las manos, pero para contarles que hay mucho más, por ejemplo, en impresión 3D, en maquetas bien, fíjense, para cortar materiales, cortes CNC, en robótica, los brazos de robótica y demás, se utiliza muchísimo. Ejemplos, fíjense, las construcciones de Zaha Hadid, espectaculares. Miren el estadio Nido de Pájaro o la moda impresa en 3D. Fabuloso. Y les voy a proponer que vayan a ver y bájense el Tinkercad, muy fácil, muy utilizable en el aula. Fíjense, prueben un poco, jueguen un poco. Es para el aula. El Tinkercad me encantó y creo que es muy buena idea para trabajar este tema y para que ustedes empiecen a juguetear un poco. Es gratis, no tienen que pagar nada, por lo menos en la versión que yo bajé. También pueden trabajar con el GeoGebra 3D, pero es más rígido, ¿no? Acá necesitamos saber mucho más de fórmulas y demás. El Tinkercad es bien para chicos y yo les sugiero que jueguen, que se diviertan. Y también pueden diseñar, obviamente, en una hoja cuadriculada y empiezan a diseñar tu cuerpo geométrico. Quiero que inventes una figura combinando prismas, pirámides, inventen figuras combinándolas, no poniendo una arriba de otra, sino combinando, armar una nueva estructura.
Entonces, el futuro de los cuerpos geométricos, obviamente, en la inteligencia artificial, obviamente para todo lo que es algoritmo, después biogeometría para procesos biológicos, la realidad virtual, todo el futuro que promete figuras cada vez más complejas, obviamente, pues van a ser adaptadas y interactivas. La geometría se va a basar, se va a fusionar en la biología, con la biología, la computación y la experiencia sensorial, pero la base no podemos ir directamente al cubo, ¿no? A la leyenda. Y bueno, es un lenguaje universal. Fíjense, a lo largo de la historia, los cuerpos fueron una herramienta de pensamiento, creación y expresión. Ya los antiguos griegos, hasta los diseñadores digitales de ahora, la geometría ha servido como un lenguaje para entender y transformar el mundo. Así que esta evolución de los cuerpos geométricos representa, ¿sí?, la evolución del pensamiento humano. Fíjense cómo desde un cubo uno puede ir armando y maclando y armando otra figura bellísima que se adapta a los tiempos modernos. Así que la invitación final es, hacete varias de las actividades que te propuse, busca alguna que te guste más, armate un cuerpo con sorbetes, con plastilina, armate cuerpos nuevos, novedosos, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase en vivo. La geometría es para disfrutar, no es solo una disciplina matemática, sino para ver y entender el mundo. Un lenguaje que te conecta con el arte, con la ciencia, con la naturaleza, con la tecnología y con vos mismo. Así que aprovecha, busca cartulina, busca sorbetes, busca alambre, hilos, ganchos, lo que sea, y armate tu cuerpo geométrico. El jueves quiero ver todo el mundo con algún cuerpo geométrico y algunas de las actividades que les propuse que me parecían fascinantes. Nos vemos.